Hola y bienvenidos a la capacitación Principios de Prevención del Consumo de Sustancias y Equidad en la Salud en Acción. Este es el segundo entrenamiento de 3 sesiones. Este video cubrirá la reducción de riesgos 101. Nuestros objetivos de aprendizaje dando una breve historia del consumo de sustancias en Estados Unidos y repasar algunos marcos de reducción de riesgos y proporcionar información acerca de dónde encontrar algunos recursos dentro del condado. Antes de empezar, una nota sobre el lenguaje de persona primero. En el lado izquierdo tenemos un lenguaje potencialmente estigmatizante, que es el lenguaje que se puede ver en los medios o en las conversaciones cotidianas. Estos incluyen decir que alguien es adicto, drogadicto, traficante de drogas, que abusa de sustancias o que está limpio. En el lado derecho tenemos un lenguaje compasivo, incluidos los términos personas que usan drogas, personas que venden drogas, consumo o abuso de sustancias, o personas que cambia o se abstiene del consumo de sustancias. Tenga en cuenta que las personas que consumen drogas pueden referirse a sí mismas como adictos o consumidores. Queremos que las personas puedan identificarse con esos términos si así lo desean. Solo le pedimos que no use este lenguaje cuando usted esté refiriéndose a otras personas. Vamos a comenzar con algunos conceptos básicos sobre la reducción de riesgos. Lo que es legal e ilegal ha sido cambiante en los Estados Unidos. La heroína alguna vez fue legal y se usó para todo tipo de problemas como tos, dolor, parto, heridas de guerra e incluso problemas de salud mental. El polvo que contiene opio también se hizo originalmente para la tos y los resfriados. Pasando a ejemplos más modernos, tenemos el OxyContin, que también se llama Oxy. Fue aprobado originalmente por la FDA en el 1995. Desde entonces se retiró del mercado, se reformuló y luego se volvió a colocar. Es el ejemplo perfecto de una sustancia que ha tenido muchos niveles diferentes de restricción en un corto periodo de tiempo. A continuación tenemos el fentanilo. El fentanilo está muy estigmatizado en este momento, pero en realidad tiene un propósito. El fentanilo se creó para tratar el dolor y todavía se usa en forma de parches para reducir el dolor. Lo venden muchas empresas, pero una con la que puede estar familiarizado es Johnson, también conocido como Johnson y Johnson. Por último, una sustancia que también está muy estigmatizada es la metanfetamina. La metanfetamina en realidad se usa en la juventud para tratar el TDAH. El objetivo de mostrar esto es explicar que muchas sustancias que están altamente estigmatizadas tienen propósitos que la FDA y las compañías farmacéuticas han considerado beneficiosos. Esta diapositiva habla sobre las desigualdades en el consumo de sustancias en los Estados Unidos. Esta información provino de la Drug Policy Alliance. Primero, las leyes contra el opio en la década del 1870 estaban dirigidas a los inmigrantes chinos. Las leyes contra la cocaína a principios del siglo XX estaban dirigidas a los hombres negros del sur. Este es el razonamiento de los diferentes cargos basados en crack y cocaína en polvo. La cocaína crack comenzó a asociarse con los hombres negros, mientras que la cocaína en polvo se asoció con los hombres blancos. Tenga en cuenta que no hay diferencia química entre los dos. Luego, las leyes contra la marihuana se dirigieron a los trabajadores migrantes mexicanos en las décadas de 1910 y 1920. En Colorado y otros estados que han legalizado la marihuana, todavía vemos que las personas de color son arrestadas y condenadas de manera desproporcionada por cargos de marihuana, a pesar de que las tasas de consumo son las mismas entre las personas blancas y las personas de color.
La definición de reducción de riesgos que estamos usando en relación con el consumo de sustancias es reducción de riesgos. Se refiere a políticas, programas y prácticas que aumentan principalmente a reducir las consecuencias adversas para la salud, sociales y económicas del consumo de sustancias legales y drogas psicoactivas ilegales sin necesariamente reducir el consumo de drogas. La reducción de riesgos beneficia a las personas que usan drogas, a sus familias y a la comunidad. Hay muchos ejemplos de reducción de riesgos que hacemos todos los días. Algunos incluyen el uso de condones para tener relaciones sexuales más seguras. Los condones no impiden que las personas tengan relaciones sexuales, sino los ayudan a hacerlo de una manera más segura. El uso de cinturones de seguridad mientras se conduce es otro. Sabemos que las personas dependen en gran medida de sus automóviles para el transporte y que van a ocurrir accidentes, pero los cinturones de seguridad pueden prevenir lesiones y muertes a causa de esos accidentes. Otros ejemplos incluyen cascos que protegen a las personas de lesiones cuando realizan actividades saludables como andar en la bicicleta, escalar, esquiar o andar en patineta. Por último, los parches de nicotina evitan que las personas fumen, lo que es más saludable para sus pulmones. La siguiente sección trata sobre los marcos de reducción de riesgos en relación con las personas que consumen drogas. Hay muchos principios de reducción de riesgos y aquí hay un diagrama de cómo desglosar esos principios. Primero, que los programas de reducción de riesgos deben estar centrados individualmente. Ningún enfoque de reducción de riesgos va a funcionar para autonomía y la participación del individuo. El participante en el programa debe tomar decisiones, estar involucrado en el proceso y poder decidir qué funcionará mejor para él. Tercero, queremos reconocer el trauma y las desigualdades, porque son diferentes de persona a persona y afectan lo que es realista de una que una persona logre o lo que podría querer lograr. Y por último, la reducción de riesgos debe centrarse en lo que es realista para un individuo. Lo que es práctico y realista para una persona puede no serlo para otra, y eso está bien. Todos están en un lugar diferente en su viaje con las sustancias. Es importante tener en cuenta que la reducción de riesgos y la abstinencia no son mutuamente excluyentes. La abstinencia es una opción única para el cambio de comportamiento y puede sentirse más restrictiva o menos individualizada, lo que puede hacer que sea difícil de lograr. La reducción de riesgos, por otro lado, ofrece una amplia gama de opciones para que las personas elijan comportamientos más saludables. Considera las circunstancias individuales y las metas alcanzables para un individuo. Bajo un marco de reducción de riesgos, la persona puede optar por la abstinencia y si eso funciona para ellos, también es genial. Existe un espectro acerca del consumo de sustancias. Este espectro va desde la falta de consumo hasta los trastornos graves debido al consumo de sustancias. No todo el mundo utiliza el término trastorno por consumo de sustancias, pero para efectos de este cuadro nos quedaremos con él. Por lo tanto, podemos ver que todas las personas en este cuadro que usan cualquier sustancia, aunque sea poco, corren el riesgo de sufrir una sobredosis, VIH, hepatitis C e infecciones de tejidos blancos. Incluso si usa una sustancia solo una vez, es posible obtener cualquiera de estos. Entonces la pregunta es, ¿por qué solo las personas que tienen trastornos por consumo de sustancias tienen falta de oportunidades, mayor estigma, discriminación y marginación? Esta es una pregunta en la que puede y debe seguir pensando. Al observar este espectro, también podemos ver cómo la reducción de riesgos y la prevención vastamente. se superponen vastamente. La reducción de riesgos se centra en la persona que consume drogas. Siempre hay maneras de consumir sustancias de manera más segura y la reducción de riesgos tiene como objetivo ayudar a las personas que consumen drogas. La prevención se centra
en prevenir el inicio del consumo de sustancias, pero también en evitar que las personas entren en el rango regular del consumo. Entonces, ¿en qué consiste la reducción de riesgos? Este es un ejemplo. El programa de intercambio de jeringas del condado de Boulder es el tercero más antiguo del país. Brinda educación, suministros para la reducción de riesgos, pruebas de VIH y hepatitis C. Alcance en las calles, hace alcance en las calles y referencia a otros servicios en la comunidad. Aquí hay algunos otros recursos que pueden ser útiles, incluyendo el Centro de Acción de Reducción de Riesgos para aquellos en el área de Denver. La línea directa nunca usa, la línea directa nunca use solo es útil para las personas que consumen drogas y lo hacen solas, pero quieren tener a alguien en la línea telefónica para en caso de que tengan una sobredosis, la persona al otro lado de la línea llame al 911 por ellos. La aplicación Brave les permite solicitar ayuda en caso de sobredosis o efectivo negativo del consumo de una sustancia. No requieren que llame al 911, pero puede elegir el 911, un contacto de emergencia, un amigo, etcétera, si algo sucede mientras está consumiendo. Por último, les dejaré un par de preguntas. Una es, ¿cuáles son los ejemplos de reducción de riesgos en los que usted ha participado? La segunda es, ¿dónde podría aplicar los principios de reducción de riesgos en su trabajo? Gracias por ver esta segunda parte de nuestra capacitación. Si está interesado en una capacitación en vivo 202, comuníquese con Audrey a este correo electrónico de shore@bouldercounty.org. Gracias.